Hola mi querido aspirante a crononauta. Bueno, ya estamos en el día 25. IUX 25, nomenclatura T12, cristalizando la onda de la letra R. Algo interesante de la letra T, si buscamos su nombre maya, nos va a decir que la modificación que le hizo la Fundación de la Ley del Tiempo, que fue creada por José Argüelles para poder hacer el cambio del calendario por un calendario de paz que se había ideado de 1328, una frecuencia 1328 de 13 lunas, son periodos de 28 días exactos, más un día extra que se utiliza como puente entre un ciclo de 13 por 28 y de 13 por 28. Bueno, este calendario realmente es muy evolutivo. Podría lograr ese calendario eh, arreglar la naturaleza del mundo que tenemos, ya que la naturaleza es una adaptación de nuestra psiquis. Si nuestras psiquis están sintonizadas erráticamente, van a crear una naturaleza errática. El planeta Tierra, el nombre lo dice, a partir de que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. Por ti, erra. La Tierra. Entonces, el nombre te lo está diciendo. ¿Por qué por vos erra? Porque erra porque está fuera de sintonía. Entonces el mundo erra y se convierte en tierra. ¿Ok? Entonces, para poder enmendar este error, que es un error histórico, y como todos los errores históricos no tienen un tiempo pasado, sino tienen un tiempo presente en que fue escrita esa historia para que la gente erre a propósito, la razón de que todos erren es porque les conviene a unos pocos. Para poder sostener un poder, para poder sostener un sistema de gobierno, para poder gobernar por sobre los otros, etcétera y etcétera. Desde hace muchísimo tiempo la humanidad ha logrado manejar las frecuencias de tiempo y de esa manera poner a la gente a trabajar en funciones erráticas, en trabajos erráticos y cumpliendo jornadas erráticas. Para que eso no suceda es necesario que la gente vuelva a tener poder sobre su propio tiempo, que vuelvan a ser los dueños de sus propios tiempos. Y la única manera es hacer que la gente, que en realidad son almas que almacenan información y que les pertenecen a una única alma madre, que estas almas humanas del alma madre logren poder conocer mínimamente el yux de sus nacimientos. Si 2/3 de la humanidad lograran eso, todos ellos lograrían poder entrar en sintonía, y si 2/3 de la humanidad lo logra, comenzaríamos a percibir cambios fenoménicos en la naturaleza tan pero tan grandes que desaparecerían los carnívoros, desaparecerían infinidad de cosas que hemos inventado debido a nuestras neurosis. Para entender un poquito mejor el día T12, es un día de la fuerza vital, ¿ok? De por sí nos vamos a fijar acá en el mandato, ¿ok? Y nos dice: yo soy musical, rojo con rayos rosa, eso ya lo sabes, el color rosa es el rayo que se está creando hoy, que es un rayo puramente musical, con la espiritualidad de la mente. Eso es porque el día de hoy es el tercer día de la mente dentro de la onda. Dedico con el fin de sobrevivir. Dedico es lo que me está infundiendo el tono de la energía, el tono 12, que en este momento es el tono cristal de la cooperación. Por lo tanto, ¿cómo coopero? Dedicándome. ¿Y cómo me dedico? Con el fin de sobrevivir. ¿Y cómo lo logro eso? Universalizando el instinto.
¿Por qué? Porque el instinto es la esencia de sobrevivir, y sobrevivir es la acción de la letra T. Yux Kalahum Shikam. Si lo tenemos que traducir dentro de la mitología de los mayas, Shikam se refiere a la serpiente. Y si tenemos que traducir todo el encantamiento mágico de la realidad de nuestra creación, tenemos que remitirnos al cuerpo raíz. Solo existe esta creación desde que el cuerpo raíz nació. No sabemos qué edad tiene, pero sabemos que ya hemos vivido bastante de su generación. El cuerpo raíz solo existe una vez por mundo, y un mundo existe una vez por creación. Entonces somos solo uno, somos solo un mundo y solo somos una creación. Ya está aclarado que el cuerpo raíz no es un chancho, tampoco es una ballena, es un ser humano. Es posible que seas vos, pero nunca te lo vas a asumir porque es una carga de responsabilidad muy grande. No hay nadie que quiera asumir ese cargo. Algunos históricamente se tomaron el cargo de decirlo, de pensarlo, o de cuestionarse la posibilidad de que por ahí ellos eran el cuerpo de Dios. Se le llama cuerpo de Dios porque si vamos a lo más profundo de Dios es la inteligencia colectiva que sostiene la creación, es la inteligencia de la creación. Y la creación no necesita crear dos baterías de energía, le basta con crear una sola y en sus sensaciones crear el mundo. Por el simple hecho de que no pueden haber dos, hay solo una. Y el mundo no puede haber dos, hay solo uno. Aunque todas las inteligencias individuales y colectivas de tus semejantes te digan lo contrario, porque obviamente estos son criaturas de una simbiosis. La creación, al desarrollarse automáticamente, termina siendo como una simbiosis dentro de uno. Adquiere una inteligencia propia llamada Dios, que está basado en el de io sono, del yo soy. Dio, de apóstrofe io en italiano se escribe Dio. Con el tiempo le pasaron a decir Dio a eso que sabemos que es del yo, de io, de yo. Io significa yo. Io sono es yo soy. Entonces, Dio sono es de yo soy, no es Dios soy. Pero con el tiempo se fue adaptando por el simple hecho de que Dio es una buena representación de lo que realmente Dios es. Dios es el yo soy de todas las formas de vida que existan. Y cuando hablamos de formas de vida, estamos hablando de absolutamente todo, porque acordate, en un capítulo anterior de estos tutoriales yo te expliqué perfectamente bien de que solo somos uno, de que solamente somos un mundo, de que solamente somos una creación, que no es necesario crear más baterías de energía que una sola para crear el mundo a su alrededor, y que ese mundo se alimentaba básicamente de la base de datos almacenada en el alma de ese único cuerpo, llamado cuerpo raíz, y a esa alma madre, porque en ella se almacenan todas las otras almas que creen existir, y que esos otros son los seres humanos. La letra T, la letra serpiente, es muy importante para que juguemos un poquito con las palabras del yuxismo. Cuando entramos en el yuxismo, entramos como en la creencia fundamental de la cronocracia. Y en ese terreno no hay error. Lo único que hay es revelación y descubrimiento. Entonces, cuando entramos en ese terreno del yuxismo, la palabra serpiente es muy divertida porque es serpiente. ¿Se entiende? Ser, acordate, soy energía radiante, el ser, etc. Pi es ser pi. Entonces, cuando llegamos al sello número 5 de los 20 sellos del tiempo de ser la vida en el 20 y de ser el ser en el 1, cuando llegamos al 5 y comienza además los 4 sellos del almacenamiento de datos, en la letra T, que es la iniciadora del almacén de datos, me está diciendo que su nombre es serpiente. Me está dando una orden, serpiente, que el ente es pi. Y acordate que antes te dije que una idea autoexistente que se desarrolla para una forma de existencia en el afuera tuyo y la misma que la tuya misma es una idea espiritual.
del ritual de la mente. ¿Cuál es el ritual de la mente? Es un ritual de la observación de la vida, los sentidos y la mente para poder crear en un cuarto tiempo la simultaneidad de estos tres eventos. Uno que fue destinado puramente a la vida, el otro puramente al sentir esa vida, a los sentidos, y el otro para poder racionalizar esa experiencia, la mente. Esos tres tiempos suceden simultáneamente y ese ciclo que comprende estos cuatro tiempos se llama Pax y está incluido dentro de la onda. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy, serpiente, serpiente, no solamente nos está diciendo y nos está especificando que el ser está relacionado con lo espiritual de la mente, con el número pi, con 3,1614 infinito, con los decimales y etcétera, etcétera, sino que además ese ser eh, está, no sé si decirte obligado, pero su acción primaria es sobrevivir, es para sobrevivir. Este es un sello de tiempo para sobrevivir. Y lo que se va a sobrevivir es el poder del sello, que es la fuerza vital. Y si nos falla la fuerza vital, nos dan infartos, tenemos cáncer, nos da Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos falla la fuerza vital, nos comen los parásitos, los microbios y etcétera, etcétera del mundo. ¿Ok? Entonces la fuerza vital es algo que no se puede perder. Y lo más increíble de todo es que como es serpiente, que está relacionado con mente, que está relacionado con ente, que es el que explora el cielo, que es el poder del cielo de la letra M, su acción es explorar ente, es el ente que explora el cielo. Entonces, es de la mente, el mundo es de la mente porque es de aquello que sale de uno a observar el mundo desde afuera de uno. Son las criaturas que uno crea, todo lo que es de la mente. Y en ello vas a encontrar un montón de serpientes. Está todo lleno de serpientes. Está todo lleno de rayitos de energía que están factorizándose dentro de las formas. Como si fuese una misma aguja la chispita que pasa a través de todos ellos dibujando un rayito en cada uno de ellos. Ese dibujo de ese rayito interno dentro de las formas es la mítica serpiente. Por eso se le llama a la Kundalini la serpiente Kundalini, porque es como un rayo de energía que existe dentro de uno y que según los mitos de la espiritualidad antigua decían de que está atrapado en la séptima vértebra por acá atrás, pero en realidad no está atrapada, está a una velocidad luz creando la factorización de energía. De por sí solamente es la chispa que muy rápidamente te da la sensación de que es como un rayo dentro del cuerpo. Y cuando se activan eléctricamente de una manera específica a través de la respiración y etcétera, pareciese ser un poder infinito. Bueno, eso es pura fuerza vital. Entonces, ¿cómo obtengo esta fuerza vital hoy? Bueno, te lo acabo de decir, o sea, sos una chispa que muy rápidamente crea un rayo, el de hoy es musical, así que si querés podés entonarte y empezar a cantar un poquito. Y dentro de tu cuerpo funcionas como una serpiente. Está ese rayo de energía tan rápidamente dentro de tu cuerpo, es como una mini serpiente que va pasando por todas tus partículas subatómicas para poder crearte en cada instante presente, igualándote al arte del holograma que tenés en ese instante presente. ¿Ok? Instante presente tras instante presente obtenés la lineatura de tu tiempo de existencia desde que naciste hasta que te mueras. ¿Ok? Entonces, hoy, que este 12 coopera desde tu fuerza vital, ¿ok? Porque es lo que te está diciendo el mandato. Te lo digo a vos, que estás afuera de mí, que sos el mundo, que sos la gente y que sos toda esta gran creación. Después a cada una de estas cosas que son individuales a tu existencia, como Dios omniabarcante, cada una de estas eh, existencias individuales, a su vez están basadas en el yux destino de sus memorias.
que están almacenadas en el alma madre, esas memorias. Entonces, para poder actuarlos bien a cada uno de ellos, la mejor recomendación es utilizar el yux destino de cada uno de ellos. Y para poder ser Dios y hacer bien tu trabajo, mejorando este mundo y si es necesario, eh, abriéndole la mente a absolutamente a todos, mínimamente 2/3 de la humanidad, para poder cambiar la naturaleza del mundo y por tanto cambiar la escenografía, el escenario. Esa es la gran mejora. Sea un camino o el otro, sostener el mundo tal como es o cambiarlo, cualquiera de las dos maneras, Dios es necesario que sintonices la frecuencia 1320 de los 260 yux, porque eso es lo que te hace funcionar realmente desde siempre. Ahora, si sos Dios, es tonto que te lo diga, pues sabes perfectamente que los yux están creando tu creación. Es más, sabes perfectamente qué es lo que actúas dentro de los cuerpos. Actúas ser el yux destino de cada una de las formas. Y sabes perfectamente que cada día estás regido por un yux específico. Entonces, con esto te estoy diciendo que Dios, la inteligencia colectiva de la creación, el conocimiento cronocrático, no solamente lo sabe mucho más que yo, que soy simplemente la voluntad del cuerpo raíz, o por lo menos eso juego. ¿Y por qué jugar el ser el cuerpo raíz? ¿Está bien eso? Mira, llegado a un momento de la crononáutica, de ser un crononauta, de navegar el tiempo en conciencia de su programación, sistema y gobierno, vas a llegar a la necesidad de reflejarte lo más posible con Dios. Y si Dios es solo uno y es un cuerpo y es humano y es consciente de su existencia, entonces, ¿qué te impide a vos, a él o a aquel poder jugar a ser el cuerpo raíz? Y si yo fuese el cuerpo raíz, no te lo impediría, porque que vos juegues a ser yo, el cuerpo raíz, nunca va a hacer que vos puedas hacerlo, porque solo existe uno, y vos sos un durmiente dentro mío, un alma humana que cree existir en el afuera siendo ese humano que sos. Pero también puede ser que quieras jugar a ser el cuerpo raíz. Jugar, no hay ningún problema. La vida está para jugarla. Así que hoy en el día T te pasé varios tips. Espero que los aproveches. Y seguimos mañana, mi querido aspirante a crononauta. Chao, chao.